Alerta máxima en Operación Triunfo 2025, porque acaba de explotar el enfrentamiento más brutal entre Iván y Guille, que va a dividir para siempre a la academia. Lo que comenzó como una conversación aparentemente tranquila, se ha convertido en una guerra abierta llena de acusaciones devastadoras, manipulación psicológica y traiciones que van a cambiar completamente el rumbo de esta edición. El conflicto ha estallado cuando Iván decidió confrontar públicamente a Guille por estar hablando mal de otros concursantes, pero lo que parecía ser un consejo amistoso se convirtió rápidamente en el ataque más calculado y despiadado que hemos visto hasta ahora en la academia. Yo, para fomentar el buen rollo y la buena convivencia de todo el mundo que ya tenemos, digo, intentaría no hablar de ciertas cosas delante de tanta gente porque se propicia a que esas personas se acoplen a ese, le espetó Iván con una condescendencia que cortaba el aire, dejando claro desde el primer momento que no venía a ayudar sino a humillar públicamente a Guille. La manera tan calculada en la que Iván eligió el momento y el lugar para este ataque, delante de múltiples cámaras y con otros concursantes presentes, demostró que esto no era una conversación espontánea sino una emboscada perfectamente planificada. Si te suscribes al canal Operación Triunfo 2025, serás el primero en enterarte de cómo esta confrontación brutal va a desatar una cadena de venganzas que llegará hasta la gran final, porque lo que acabas de presenciar es solo la punta del iceberg de una guerra que va a ensangrentar toda la convivencia de la academia. La situación se volvió completamente tóxica cuando Iván comenzó a usar técnicas de manipulación psicológica dignas de un manual de bullying profesional, fingiendo preocupación mientras lanzaba ataques devastadores a la integridad de Guille. Pero lo has dicho ahí por lo de antes dices. Y también se propicia que otras personas que viven bien con esa persona de la que estabas hablando, continuó Iván, empleando una táctica manipuladora clásica donde insinúa conocimiento de información comprometedora sin revelarla completamente, creando paranoia y ansiedad en su víctima. Yo no sé por qué no me lo has dicho, pero escucha Iván, yo no he dicho nada malo, se defendió Guille con una desesperación evidente, pero Iván ya tenía preparada su siguiente andanada. No es nada malo, pero yo cogería a una persona de tu confianza o a dos personas y hablaría con esas personas. La crueldad de esta respuesta fue escalofriante, porque Iván estaba literalmente diciéndole a Guille que no confiaba en él lo suficiente como para ser una de esas personas de confianza, una humillación pública devastadora. Para no perderte ni un segundo de cómo este enfrentamiento va a generar una guerra total en la academia, suscríbete al canal Operación Triunfo 2025, porque lo que viene después es aún más brutal y va a cambiar para siempre las alianzas dentro de la casa. Lo que realmente me ha dejado sin palabras ha sido la manera sistemática en la que Iván ha ido escalando la agresión, usando cada respuesta de Guille como excusa para atacar con mayor intensidad, demostrando un nivel de sadismo psicológico que resulta genuinamente perturbador. Iván, es que no lo estaba hablando con 10 personas, yo lo estaba hablando con, intentó explicar Guille, pero fue inmediatamente interrumpido con una agresividad que daba miedo. Estabas en un sitio de 10 personas ya, pero habéis sido vosotros, ha sido un que estáis hablando. La manera en la que Iván tergiversó los hechos para hacer parecer que Guille estaba organizando campañas de difamación masivas, cuando claramente estaba teniendo una conversación privada, fue una demostración de manipulación de la realidad absolutamente escalofriante. No, yo ya me estaba enterando de antes, por eso he dicho que estáis hablando porque me estaba pareciendo no era una cosa buena, añadió Iván, revelando que había estado espiando conversaciones ajenas y planificando este ataque durante días, lo cual convierte esta confrontación en algo premeditado y malicioso que va mucho más allá de un conflicto espontáneo. La crueldad de Iván alcanzó niveles inhumanos cuando comenzó a usar la vulnerable situación emocional de Guille como arma arrojadiza, empleando su conocimiento íntimo de las inseguridades de su compañero para infligir el máximo daño psicológico posible. Porque si no se va a generar mal rollo entre todos y no queremos que se genere mal rollo de la edición entera la primera semana, declaró con una hipocresía que daba náuseas, porque él mismo estaba siendo el principal generador de toxicidad en ese momento. No porque es una cosa que me pasa a mí. Por eso solo, respondió Guille con una honestidad desgarradora, admitiendo su vulnerabilidad, pero Iván aprovechó inmediatamente esa muestra de humanidad para atacar con mayor ferocidad. Ya, pero por ejemplo, ya, pero te pasa a ti con otra persona, pero yo estaba al lado, claro. La manera calculada en la que Iván usó su presencia como testigo para invalidar los sentimientos de Guille fue una demostración de crueldad que me ha dejado sin palabras, porque estaba literalmente diciéndole que no tenía derecho a tener problemas o inseguridades si él no los aprobaba personalmente.
Lo más perturbador de todo este enfrentamiento fue la manera en la que Iván empleó técnicas de gaslighting profesional para hacer que Guille dudara de su propia realidad y percepción de los acontecimientos. No me pasa a mí, te pasa a ti con otra persona, o sea, ¿qué es tu sensación con otra persona?, le dijo con una frialdad que daba escalofríos, negando completamente la validez de los sentimientos de Guille y reformulando su experiencia emocional según su propia conveniencia. Cuando Guille intentó defenderse diciéndolo del otro día, no, más o menos, pero y son detalles, Iván inmediatamente minimizó y descalificó su experiencia. Claro, pero que yo esos detalles a mí, que me los cuentes a mí, que los cuentes a quien tú elijas para desahogarte. Genial, estupendo. Esta respuesta fue absolutamente venenosa porque estaba diciéndole a Guille que sus problemas eran insignificantes, mientras simultáneamente lo castigaba por haberlos compartido con otras personas, creando una trampa psicológica donde cualquier acción que tomara sería incorrecta. La sofisticación de esta manipulación emocional era verdaderamente aterradora, demostrando que Iván tiene experiencia en este tipo de abuso psicológico sistemático. El punto más bajo de esta confrontación llegó cuando Iván comenzó a usar analogías condescendientes y patronales para humillar públicamente a Guille, tratándolo como si fuera un niño inmaduro incapaz de manejar relaciones adultas. Yo no te digo, ves una cosa y yo jamás, yo ni sé ni de quién hablas, voy a encontrar, no sé porque yo sí que es verdad que no lo sé. Entonces yo no te digo, es como tú imagínate un supuesto caso que yo ahora tengo un problema con María porque me ha tirado un plátano que era mío. Comenzó Iván con una condescendencia que resultaba insultante, empleando una analogía infantil para ridiculizar los sentimientos genuinos de Guille. La crueldad de usar el ejemplo del plátano para minimizar lo que claramente era una situación emocional compleja y dolorosa para Guille fue absolutamente despiadada, demostrando un nivel de insensibilidad que roza la sociopatía. Si quieres seguir todos los detalles de cómo esta humillación pública va a afectar el estado mental de Guille y su capacidad para competir, suscríbete al canal Operación Triunfo 2025, porque esta confrontación va a tener consecuencias devastadoras que se extenderán mucho más allá de esta conversación. Lo que más me ha impactado ha sido la manera en la que Iván intentó presentarse como el salvador moral de la academia mientras sistemáticamente destruía a uno de sus compañeros, empleando una hipocresía que resultaba genuinamente repugnante. Porque a lo mejor esas 3 personas de ahí atrás mañana van a estar pendientes a ver qué hace María y a lo mejor la cogen un poco de tiria indirectamente. Predicó con una falsa sabiduría, mientras él mismo estaba creando exactamente ese tipo de toxicidad y división en tiempo real. Te digo porque a mí me ha pasado fuera de aquí con personas que me han contado esto de esta persona, y la he empezado a ver con otra cara y eso se contagia, continuó Iván, revelando inadvertidamente que él mismo es exactamente el tipo de persona tóxica que dice estar combatiendo, alguien que permite que los chismes ajenos influyan su percepción de las personas. La ironía de esta confesión era absolutamente devastadora, porque estaba admitiendo que él es precisamente el problema que dice estar solucionando, pero lo hacía con tal falta de autoconciencia que resultaba genuinamente inquietante. La escalada final de este enfrentamiento llegó cuando Iván comenzó a amenazar veladamente a Guille con consecuencias futuras si no se sometía completamente a su voluntad, empleando el miedo como herramienta de control psicológico. Tú imagínate que te escuchan hablar de una persona y no está esa persona presente. Pues yo voy a pensar, joder, este tío sabes lo mismo tanto de ti como de la tercera persona, o como las personas involucradas que son cómplices y que participan, declaró con una malicia que cortaba el aire, básicamente diciéndole a Guille que iba a usar cualquier conversación futura en su contra y que estaba siendo vigilado constantemente. La manera en la que convirtió la convivencia normal entre compañeros en una situación de vigilancia y paranoia constante fue absolutamente siniestra, creando un ambiente de terror psicológico donde Guille no podría relajarse ni un segundo sin temer represalias. Yo, por ejemplo, un día pasé por la habitación, por las literas y escuché hablar de no sé por qué no me enteré, porque dije yo esto no me quiero enterar y me dormí. Añadió Iván con una falsa modestia que era aún más perturbadora que su agresión directa, porque estaba admitiendo que espía regularmente las conversaciones privadas de sus compañeros, mientras se presenta como moralmente superior por decidir no escuchar completamente. Lo que realmente me ha destrozado ha sido presenciar cómo Guille intentó defenderse desesperadamente de este ataque sistemático, mostrando una vulnerabilidad genuina que contrastaba brutalmente con la frialdad calculadora de su agresor. Es que yo tampoco tengo un problema con, tienes una sensación, efectivamente.
Bueno, pero eso es un problema, intentó explicar Guille con una honestidad desgarradora, pero Iván inmediatamente lo interrumpió para redefinir maliciosamente su experiencia. No es un problema tuyo, es un problema que estás sintiendo tú. No es un problema de ha habido un conflicto, pero es un problema. Esta respuesta fue absolutamente venenosa porque estaba negando completamente la validez de los sentimientos de Guille, mientras simultáneamente lo culpaba por tenerlos. Una técnica de manipulación que es característica de los abusadores emocionales más sofisticados. La crueldad con la que Iván desmontó sistemáticamente cada intento de Guille de explicar su perspectiva demostró un nivel de sadismo psicológico que va mucho más allá de un simple conflicto de convivencia. Para empeorar aún más la situación, Javi decidió sumarse al ataque contra Guille, convirtiendo lo que era una confrontación individual en un bullying grupal que resultaba absolutamente devastador de presenciar. Yo no vi la situación para tanto como para llevar 2 días hablando del tema, ¿sabes? No sé si a ti te afectó mucho, declaró Javi con una insensibilidad que cortaba el aire, minimizando completamente los sentimientos de Guille y sugiriendo que estaba exagerando o siendo dramático. Esta intervención de Javi fue particularmente cruel porque venía de alguien en quien Guille claramente confiaba, convirtiendo la traición en algo aún más doloroso. Pero ese es el tema. Justamente ese es el tema de que si hay, o sea, que lo estamos agrandando más de lo que, continuó Javi, empleando la misma táctica manipuladora que Iván de hacer que Guille dudara de la validez de sus propios sentimientos y percepciones. Para mantenerte informado sobre cómo esta alianza tóxica entre Iván y Javi va a continuar torturando psicológicamente a otros concursantes, suscríbete al canal Operación Triunfo 2025, porque lo que acabas de presenciar es solo el comienzo de una campaña de terror que va a afectar a toda la academia. Lo más escalofriante de todo este ataque coordinado fue la manera en la que tanto Iván como Javi emplearon técnicas de manipulación emocional para hacer que Guille se sintiera culpable por haber sido víctima de su agresión. Una inversión de la responsabilidad que es característica de los abusadores más peligrosos. Es que yo, pero es que Javi, yo esto te lo vuelvo a decir, yo esto lo he hablado conmigo. Intentó defenderse Guille con una desesperación que partía el corazón, pero inmediatamente fue atacado desde múltiples frentes. Sí, pero y si más personas me vienen a preguntar, yo no estoy lanzándolo a los 4 vientos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? La manera en la que estaban coordinando sus ataques para no darle a Guille ni un momento de respiro demostró un nivel de premeditación que convertía esta situación en algo mucho más siniestro que un conflicto espontáneo. Estaban empleando técnicas de interrogatorio psicológico para quebrar completamente la resistencia de su víctima, alternando entre la falsa comprensión y la agresión directa para mantenerlo desequilibrado y vulnerable. El momento más desgarrador de toda esta confrontación llegó cuando Guille, completamente destrozado por el ataque sistemático que había recibido, comenzó a mostrar signos evidentes de colapso emocional y autolesión psicológica. Tanto que dices, a mí este tipo de actitudes me hacen que no quiera estar aquí. Llevo una semana aquí y la persona que me haya estado observando se habrá podido dar cuenta de que me siento casi todo el tiempo muy fuera de todo. Confesó con una honestidad brutal que debería haber generado empatía y apoyo, pero que fue inmediatamente usada en su contra por sus agresores. Vale, pero ¿eso qué tiene que ver con esto?, respondió Iván con una frialdad que daba escalofríos, negando completamente la conexión entre su ataque brutal y el estado emocional devastado de Guille. La incapacidad total de Iván para reconocer el daño que estaba causando, o su decisión consciente de ignorarlo, revelaba un nivel de crueldad que resultaba genuinamente perturbador. La situación alcanzó su punto más bajo cuando Guille, en un estado de desesperación total, comenzó a suplicar que no lo eligieran si había que votar, mostrando cómo el ataque sistemático de sus compañeros había destruido completamente su autoestima y su voluntad de competir. Si tenéis que elegir, no me elijáis a mí, ya está. Porque no estoy cómodo y ya tengo tal rayada en la cabeza que empiezo a ya no sé si soy yo o me entiendes lo que te quiero decir, declaró con una desesperación que partía el alma, admitiendo que el bullying psicológico que había recibido lo había llevado a dudar de su propia percepción de la realidad. Esta confesión debería haber sido una señal de alarma inmediata sobre el daño que se estaba causando, pero tanto Iván como Javi continuaron su ataque sin mostrar ni una pizca de remordimiento o empatía. La manera en la que habían logrado quebrar completamente la voluntad de competir de Guille en una sola conversación demostró la efectividad devastadora de sus técnicas de abuso psicológico. Lo que acabas de presenciar ha sido una de las demostraciones más brutales de bullying psicológico sistemático que jamás se ha visto en un reality show.
donde dos concursantes han empleado técnicas de manipulación emocional sofisticadas para destruir completamente la autoestima y la estabilidad mental de un compañero vulnerable. La coordinación entre Iván y Javi, la premeditación del ataque y la crueldad calculada con la que ejecutaron su plan revelan personalidades genuinamente perturbadoras que van mucho más allá de la competencia sana. Suscríbete al canal Operación Triunfo 2025 para seguir analizando cómo este ataque brutal va a afectar no solo a Guille sino a toda la dinámica de la academia, porque después de presenciar esta exhibición de crueldad sistemática, la convivencia nunca volverá a ser la misma. Lo que comenzó como una conversación aparentemente normal se ha convertido en una demostración de cómo el poder y la manipulación pueden ser usados para destruir completamente a una persona, y las consecuencias de este ataque van a resonar hasta la gran final del programa.